Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de ángulos en geometría, ¿no? Y bueno, para ello vamos a recordar algunos conceptos interesantes, ¿no? Una que otra cosa que ya se conoce, ¿no? Pero simplemente vamos a recordarlo para que, digamos, quede claro, para que si tienes algunas dudas, ahora las puedas aclarar, ¿no? Porque este video lo puedes ver una y otra vez, ¿no? Hasta que lo tengas claro, ¿no? ¿No? Es como unas clases pues presenciales que a veces si ya no le escuchas o te pierdes ya no las puedes volver a escuchar. En cambio aquí sí. Aquí pues puedes volver a escuchar el video una y otra vez, ¿no? Hasta que te quede claro, ¿no? Bien. A ver, mire, tenemos la primera pregunta de la práctica que nos dice calcular el valor de x para esa expresión. Miren, te dicen 2x 40 y acá te da, mira, tres rayos, ¿no? Que están saliendo de aquí, tres rayos, ¿no? ¿No? Y me dicen simplemente calcular x. Bien. Los ángulos, bueno, nosotros sabemos que se forman por la abertura, ¿no? Entre dos rayos, o cuando dos rayos se cortan, ¿no? Ahí se forma el ángulo, ¿no? Esa es la apertura. Bien, miren, los ángulos pues se pueden sumar. Los ángulos se pueden sumar y formar un ángulo pues más grande. En este caso estos dos ángulos pues yo los puedo sumar, ¿no? Y en total pues me formarían este ángulo que parece un cuadradito. Y ese ángulo de cuadradito pues no es otro que el ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a decir que el 2x más 40 es igual a 90 grados. Entonces el 40 pasa a restar al 90 grados, viene a ser 50. Ese 2 pasa a dividir y 50 entre 2 viene a ser 25 grados. La respuesta a la pregunta 1. Pregunta 2 dice calcular el valor de beta, ¿no? En este caso, bueno, ya no está el ángulo de cuadradito, ¿no? El ángulo recto, el ángulo de 90 grados, ¿no? Ahora está el ángulo, pues, en su totalidad, mira, ve, ¿no? Toda esta parte de aquí es el ángulo. Tenemos este ángulo, esta parte, y este ángulo, esta parte, ¿no? Entonces nosotros sabemos, o debemos recordar, que desde aquí hasta aquí, ¿sí? Es media vuelta, también llamado ángulo llano, o simplemente ángulo de 180. Entonces la suma de estos dos ángulos, este pequeño más este ángulo grande, en total me tiene que dar 180. 7 beta menos 20 más 3 beta es igual a 180. 7 beta más 3 beta viene a ser 10 beta. El 20 que está restando pasa a sumar al 180, es igual a 200. Y el 10 pasa a dividir, sería 200 entre 10, que viene a ser simplemente 20, la respuesta a la pregunta 2. Pregunta 3 dice, calcule la medida de un ángulo sabiendo que su suplemento es igual al triple de su complemento. Bien, el suplemento de un ángulo, que se denota así, S de un ángulo alfa, simplemente viene a ser 180 grados menos ese ángulo. Y el complemento, que es un C del ángulo alfa, ¿no? Vamos a poner así, es simplemente 90 menos ese ángulo. Eso es la definición de suplemento y complemento. Bien, ahora vamos a definir qué es el mismo ángulo alfa, ¿de acuerdo? Dice, sabiendo que su suplemento es igual, o sea, el suplemento que viene a ser 180 menos alfa, es igual al triple de su complemento. O sea, el triple viene a ser 3 por el complemento, que viene a ser 90 menos alfa. Y ya está planteado. Le aplico propiedad distributiva. Sería 180 menos alfa es igual a 270 menos 3 alfa. El 270 se queda ahí. El 3 alfa pasa a sumar al menos alfa. Sería 270. El 180 pasa a restar al 270. Ahí está. Menos alfa más 3 alfa viene a ser 2 alfa. Igual a 270 menos 180, que viene a ser 90. Y el alfa, pues el 2 pasa a dividir al 90, viene a ser 45 grados. La respuesta a la pregunta número 3. Pregunta número 4. Me dice calcular el valor de x. ¿Sí? Bien. Nada más, así me dice, calcular el valor de x. Bien, miren. Lo que podemos hacer aquí es definir quizás un ángulo aquí, ¿no? Podemos hallar este ángulo, ¿no? Que nos falta, ¿no? Para poder completar el x, ¿sí?
podríamos decir, como acá es alfa, mira, acá tenemos un esquema. Este de aquí, este ángulo cuadradito, nosotros ya sabemos que es en total 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, como este ángulo ya es alfa, esta parte de acá viene a ser pues la resta del total con esta parte. Entonces sería simplemente 90 menos alfa. El total, que es 90 de aquí hasta aquí, menos esta parte, me da esta partecita de acá. Entonces esto vale 90 menos alfa. Ahora, en este de aquí hasta aquí, pues nosotros sabemos que es un ángulo llano, porque es un ángulo de 180, desde aquí hasta aquí. Entonces nosotros podemos hacer la sumatoria solamente del ángulo llano. Podemos decir que 2 alfa más 2 alfa más 90 menos alfa es igual a 180 el ángulo llano. Sería 4 alfa más 90 menos alfa igual a 180. 4 alfa menos alfa es 3 alfa. El 90 pasa a restar al 180 y sale 90. Y el 3 pasa a dividir al 90, que viene a ser 30. Si ya tenemos alfa. Bueno, pero a mí no me pide alfa, me pide x. Y x pues no es otro ángulo que desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Entonces viene a ser 2 alfa más pues este 90 menos alfa y más este alfa, ¿no? Entonces el x viene a ser 2 alfa más 90 menos alfa y más alfa, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Ya está. ¿Está? El alfa y el alfa se va y acá quedaría el x es igual a 2 alfa, que sería 2 por 30 más 90. 2 por 30 viene a ser 60 y 60 más 90 viene a ser 150 grados. La respuesta a la pregunta 4. Y por último, la pregunta 5 de la práctica nos dice calcular el ángulo Z, ¿no? Y me dan pues estos esquemas, ¿no? Este es un ángulo de 90, lo voy a poner acá por si acaso, que tú ya lo sabes. Aquí es cuadradito, también es 90. Entonces miren, hemos visto ángulo recto, 90 grados, que parece un cuadradito. Hemos visto ángulo llano, que es la mitad de una vuelta. Ahora nos toca ver el ángulo pues de una vuelta completa. La suma de todos los ángulos de esta vuelta completa tiene que ser 360 grados. Nosotros vamos a decir que Z más 90 más 40 más 90 es igual a 360. Por lo tanto, Z más 90 más 90, 180, más 40, 220. Puedes comprobar. El 220 pasa a restar al 360 y sale 140 el valor del ángulo Z, ¿no? Bien, hasta ahí hemos visto pues las preguntas de la práctica. Ahora vamos a ver algunas preguntas pues de seguir practicando, ¿no? La primera pregunta nos dice indicar si es verdadero o falso el siguiente enunciado. Dice, alfa más beta más phi es igual a 180. Correcto, es un ángulo llano. Todo en su totalidad. Verdadero, ¿no? Siguiente nos dice, beta más phi es 120. Beta más phi 120. Bueno, eso no lo sabemos porque los tres ángulos no sabemos si son iguales o diferentes o cuánto suman dos de ellos. Entonces la segunda es falsa. Tercero nos dice, si alfa es igual a beta y es igual a phi, los tres ángulos son iguales. Me dice alfa más beta más phi es 180. Falso, ¿no? Sabemos que la suma de los ángulos que nos da una vuelta es 360, no 180. Falso. Beta vale 120. A ver, vamos a ver. Si los tres ángulos son iguales, quiere decir que cada uno de los ángulos vendría a ser la vuelta dividido entre 3, porque son tres partes iguales. Entonces sería 360 sobre 3, que viene a ser 120 grados. Quiere decir que cada uno de ellos vale 120 grados. Por lo tanto, beta también vale 120 grados y viene a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, hasta ahí hemos visto unas preguntas de inducción, ¿no? Ahora vamos a ver algunas preguntas adicionales que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la número 3, mira, en realidad esto no es difícil, no lo voy a resolver, pero para si tú quieres resolverlo de manera de práctica, tú vas a decir que la suma de los tres ángulos pues es el ángulo llano o 180. O sea, vas a decir 2x más 15 más x más 30 más x más 15 igual a 180. ¿Ya está?
La pregunta número 4, a ver, la pregunta número 4 creo que puede ser interesante de resolver. Dice, la suma de dos ángulos es 125 y su diferencia es 25. Calcula el complemento del menor de ellos, dice. A ver, veamos, un momentito. Voy a acomodar mi hojita para poder resolver. Ya está, me dice, la suma de dos ángulos. Vamos a definir los dos ángulos como A y B. La suma de esos dos ángulos me dice que es 125 grados. Y me dice, su diferencia es 25. Su diferencia es 25. Ah, quiere decir que la resta de los dos ángulos es 25. Me pide calcular el complemento del menor ángulo. Vamos a hallar los dos ángulos y vamos a ver cuál de los dos es el menor. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, para hacer esto vamos a sumar ambos. Porque tenemos una suma y una resta. Al momento de sumar, A más A es 2A, pero B menos B se va. 125 más 25 es 150 grados. El 2 pasa a dividir, sería 75. Ya tenemos el A. Ahora, para calcular el B sería simplemente 75 más B igual a 125. Entonces, por lo tanto, el B sería 125 menos, el A pasa a restar, 75. Entonces el B valdría pues 50. Entonces yo puedo saber cuál es el menor. El menor es 50. Entonces me piden a mí el complemento de 50, que nosotros ya sabemos que viene a ser 90 menos el ángulo. Sería simplemente 40 grados. La respuesta a la pregunta 4. A ver, pregunta número 5 nos dice, calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOC y BOC. Bien, bisectriz, por si acaso, ¿no? Bisectriz es aquella línea que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, mira, si yo quiero trazar las bisectrices de AOC y BOC, tengo que ver qué ángulos hay. Por ejemplo, para el ángulo AOC viene a ser todo este ángulo. AOC, todo este ángulo. Mira, viene a ser un 90 más un 30. 90 más 30 viene a ser 60. 120, disculpe. 90 más 30 viene a ser 120 en total. Entonces la bisectriz, al momento de trazarla, la línea, va a dividir a ese ángulo de 120 en dos partes iguales, que viene a ser 120 entre 2. Entonces quiere decir que esta partecita viene a ser 60 y toda esta partecita también viene a ser 60. Bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales. Todo es 120, 60, 60. Ya tenemos la bisectriz de AOC. Ahora, la bisectriz de BOC. BOC. Este ángulo BOC es de 90 grados. Entonces, la bisectriz va a dividir a ese 90 grados en dos partes iguales. Entonces sería 90 sobre 2. Este era 60, ¿no? Acá viene a ser 45. Quiere decir que este angulito vale 45. Ahora, pero mira, yo sé que este ángulo de aquí es 60 y este ángulo es 45, ¿no? Que dice para calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices. Ah, acá está la bisectriz y la bisectriz. Acá forma un angulito que la voy a llamar X. Bien. A ver, mira, ¿cómo relaciona el X con los datos? Fácil. Este es X, este es 45. En total, ¿cuánto es este ángulo? Pues lo había hallado hace un momento. Todo esto viene a ser la bisectriz con este lado y con este lado, que era 60. Entonces quiere decir simplemente que X más 45 es igual a 60. El 45 pasa a restar al 60 y sale 15. La respuesta a la pregunta número 5. ¿De acuerdo? Bien, veamos la pregunta número 7. Dice, en el gráfico, la medida del ángulo AOB sobre 2 es igual a la medida del ángulo BOC sobre 3 y es igual a la medida del ángulo COD. Me dice, calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOC y BOD. Bien, primero hay que relacionar esto. Esto de aquí, cuando es una igualdad de varias razones, ¿no? Geométricas, ¿no? De razones geométricas, que espero lo recuerden, se coloca igual a una constante K. Entonces nosotros podemos decir que la medida del ángulo AOB viene a ser 2 por K. Buscamos AOB. Este es el ángulo, 2K.
BOC, 3 por K. BOC, este es 3K. Y la medida del ángulo COD que está sobre 1 es igual a K. O sea que la medida del ángulo COD es K. Muy bien. Me dice calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices de AOC. La bisectriz de AOC y la bisectriz de BOD. Bien, mira, antes de hacer eso, primero hay que hallar el valor de K. Y para hallar el valor de K es bastante sencillo, porque todo este ángulo pues es un ángulo llano, un ángulo de 180. Entonces yo voy a decir que 3K más 2K más K viene a ser 180. Que viene a ser 3, 4, 5, 6K igual a 180. 6 pasa a dividir y sale 30. Por lo tanto, este ángulo sería de 2 por 30, 60. Este ángulo sería de 90, ¿no? Cuadradito, y este ángulo sería de 30. Ahí me pide el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOC y BOD. Primero, de AOC, ¿no? A ver, habría que graficarlo, creo, aparte, porque si no, no se va a notar. Lo voy a poner aquí, la pregunta número 7. Vamos a graficarlo lo más parecido posible. Ahí está. Este es A. Este es O. Este es D. Este es B. Y este es C. Entonces habíamos quedado que este era ángulo de 90. Este era ángulo de 60. Y este era ángulo de 30. Ahora me dice la bisectriz de AOC. AOC. Este es 60 más 90 viene a ser 150. La bisectriz pues estaría por acá. Para hallar los ángulos que forman la bisectriz con cada uno de los lados hay que dividir entre 2 el 150, que viene a ser 75. Entonces este angulito vendría a ser 75 y este angulito también viene a ser 75. Ahora me dice AOC y BOD, la bisectriz de BOD. A ver, BOD viene a ser 90. Desde B, 90 más el 30. BOD, 90 más 30, 120. Entonces, 120 entre 2 sería 60. Por lo tanto, la bisectriz estaría pues más o menos, bueno, no estaría por acá, porque aquí es ángulo menor a 30. Sería más o menos por acá. Ahí está, ¿no? Quiere decir que este ángulo vale 60. Y este ángulo también vale 60. Bien, ahí me pide el ángulo formado por las dos bisectrices. Este ángulo me pide X. Bien, o sea, parece que se ha hecho pues todo una mezcla, ¿no? Bueno, hay que tener las cosas claras. Miren, por ejemplo acá, este ángulo es de 60. Todo este ángulo es 75. Entonces esta partecita yo lo puedo hallar por simple diferencia. Sería 75 menos 60. Que viene a ser 15 grados. ¿Ya está? Otra cosa más. Mira, todo este ángulo es 60. Esta parte es 30. Esta partecita yo la puedo hallar fácilmente. Viene a ser 60 menos 30. Que viene a ser 30 grados. Ahí está. Entonces mira, ya ni siquiera hay necesidad de hallarlo de acá. Porque mira, es todo este ángulo de aquí, desde aquí hasta aquí, pues lo habíamos dicho que era 75. ¿De acuerdo? 75. Pero esta parte vale 30. Y esta parte vale X. Entonces la suma del X más el 30 me tiene que dar todo este ángulo, que es 75. Por lo tanto, X más 30 es igual a 75. El 30 pasa a restar y la respuesta vendría a ser 45, la respuesta a la pregunta número 7.